This meeting is being recorded. Tenemos a Karina, Joaquín, Sandra, Antonia, Elizabeth, Isabel y Rocío. Están todos por ahí ya en la... Oye, un gusto saludarlo en primer lugar. Me presento, mi nombre es Pablo Gómez. Me han visto, yo creo que me han visto por la televisión, ¿cierto? En Wandes, ahí con la presentación del curso. Un gusto saludarlos y bueno, comenzar esta clase que se denominó intermedia y que si bien hay una serie de contenidos que yo quiero comentar, profundizar con ustedes, la idea es que podamos conversar sobre todo las dudas que tienen, las inquietudes que van surgiendo y hacerlo de la manera más coloquial posible, entendiendo que aquí no hay preguntas buenas ni malas, sino más bien de colaborarnos en respuestas que puedan ser interesantes de acuerdo a la realidad de cada uno de ustedes. En el chat algunos han participado y hemos conversado sobre algunos temas. Y lo que me ha gustado en general de las personas que han contestado ahí es que tienen una mirada práctica de lo que es la gestión de personas. Hoy día vamos a tratar nuevamente entonces de ir desde dar esta mirada amplia desde la estrategia a la implementación de una función de un área de personas. Pero antes, ya que tenemos algún comentario, alguien que quiera comentar algo antes de comenzar, o presentarse, o para no sentirme tan solo en esta clase de las 6 de la tarde. Estoy viendo a Elizabeth Cáceres ahí. Elizabeth, cuéntenos de dónde está conectada usted y cuáles han sido sus primeras impresiones del curso. Hola, ¿cómo están? Yo soy alumna del Diplomado de Gestión de Personas. Comento porque hay 2 diplomados que sé que ahí nos juntan. Sí. Este es mi último curso, así que estoy feliz por eso, porque sale harto que estudiar. Vivo en Santiago. En los últimos 2 años he estado estudiando harto, ya como retomando lo que uno tuvo quizás en el principio de la carrera, cuando estudió como la primera profesión, o la profesión, o lo que uno hace principalmente, a lo que se dedica. Entonces, a pesar de eso me costó igual dedicarme quizás a ciertas asignaturas donde hay más lectura y cosas así. Pero bien, para mí la experiencia específicamente con este ramo, no puedo decir tanto porque la verdad que tengo que ser bien honesta, llevo solo un módulo hecho, pero me hace mucho sentido todo porque sí he vivido mucho a nivel de experiencia, todo lo que se ve en las organizaciones respecto a la evaluación de competencia, desarrollo de las estrategias, ¿cierto? En función de todo lo que hablábamos ahí, la cultura de la empresa, el comportamiento de las personas y la importancia que ha ido tomando cada vez más la persona dentro del éxito de una organización. En lo personal, porque no soy joven, me ha tocado ver también una evolución súper importante si yo comparo con la primera empresa en la que trabajé, con cómo era mi jefe o jefa en ese momento y cómo ha sido hasta ahora último, independiente de las experiencias que hayan sido buenas o malas, pero sí, como el foco, cuando se hablaba más del recurso humano, más que la persona, ¿cierto? Como un bien, casi que de capital o una máquina. Entonces, estoy muy, a pesar de que voy atrasada, pero muy motivada porque me cuadra con lo que he ido experimentando y tengo poquita experiencia en términos de liderazgo, poquitos años y poquita gente, equipos pequeños, pero muy contenta como de enmarcar todo esto en algo más formal también. Muchas gracias, Elisa, por tu opinión. No sé si hay alguien más que quisiera abrir su cámara y su micrófono. Joana, la estoy viendo. Después tengo a Valeria Sepúlveda, puede ser también. Si quieren abrir su micrófono, me comentan brevemente, un poco así como lo hizo Elizabeth, su experiencia hasta el minuto.
Hola. Supongo que seré yo, Valeria Sepúlveda. Soy Carolina Sepúlveda. Ah, Eh, Carolina, es que está con el nombre de mis hijos, me acabo de dar cuenta, Valle Sepúlveda. no te preocupes. Acabo de entrar a la clase, pero algo alcancé a captar que era como sobre la experiencia de que llevamos en esta área. Yo la verdad soy periodista, es la primera vez que trabajo a cargo de un área de recursos humanos. Yo trabajé muchos años en el área de comunicaciones internas a cargo de recursos humanos. Y, y hace poco asumí esta gerencia básicamente porque la persona que había antes era muy poco empática y mi oficina necesitaba alguien que realmente le pusiera corazón al área de personas. Y por eso asumí yo, entonces soy bastante nueva en muchos conceptos, conozco muchos de los años que trabajé en comunicaciones porque yo comunicaba todos los planes del área de capital humano, pero no me ha tocado ponerlos en práctica a mí. Y por eso en el fondo tomé este diplomado como para tener una base un poco más acabada del trabajo diario. Muy bien. ¿Qué más tengo por ahí? ¿Algún Froilán Sandoval? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Froilán. Oye, yo tomé el diplomado principalmente para actualizarme. Yo cuando me presenté les comenté ahí que había estado 22 años fuera de Chile, siempre relacionado a una compañía chilena, pero hice mi carrera en Ecuador y en Perú, entonces una de las cosas del día a día se va un poco desactualizando, sobre todo temas laborales, legales. Lo que estamos viendo ahora me ha servido mucho porque estoy en una organización mucho más pequeña y estamos partiendo casi de cero. Entonces ha sido pero súper bueno los 3 módulos que hemos estado viendo hasta aquí y tengo muchas expectativas, muchas expectativas. Eh, lo desarrollé como líder del área de administración y finanzas, que es lo mismo que estoy haciendo ahora, pero el área de recursos humanos es una responsabilidad del área, más ahora por el porte de la organización que estoy. Así que súper contento y con mucha expectativa de sacar el jugo al diplomado. Muy bien, pues. Qué bueno. Muchas gracias, Froilán, por tus opiniones. Y ya tenemos 12 participantes, van subiendo poco a poco, se van a ir subiendo, yo creo. Pero vamos a partir con dando una mirada que tiene que ver más con de la estrategia, de la implementación de la estrategia de personas a la realidad. El gran tema que tenemos muchas veces en las organizaciones es que se definen con buenas intenciones una determinada estrategia de personas, pero eso no se plasma directamente en lo que es el sentir o el vivir que tienen las personas en su día a día. Entonces, primero vamos a hacer, nos vamos a centrar en una primera conversación. Ni siquiera me quiero partir con láminas, sino una primera conversación. Cuando ustedes están revisando el programa y están hablando de estos temas, si usted tuviera que estudiar o profundizar más, ¿en qué tipo de literatura se basaría? ¿Por dónde abordaría los temas de personas? Le voy a dar opciones. Por el lado de la administración, por el lado del desarrollo organizacional o por el lado del comportamiento organizacional. Y si no pueden hacer esa diferencia, no se preocupen porque la vamos a conversar aquí. Pero quisiera saber si pueden establecer esta diferencia inicial, o si les hace sentido, o si alguno ha tenido, cuando busca información sobre la materia antes de que entraran al diplomado, si se orientaba más a la administración, al comportamiento organizacional o al desarrollo organizacional. ¿O está muy difícil la pregunta inicial? Yo creo que es Pero es para que... capciosa. No, para nada capciosa, es para No, que yo creo, ordenemos los conceptos. está ¿Ah? claro que la más que más se puede diferenciar quizás es lo de administración, porque la administración quizás está mucho más enfocado en lo que es eficiencia, quizás en resultados medibles a nivel de KPI, así lo veo yo, como lo más tangible o concreto, de cierta manera. Para mí, lo que es desarrollo organizacional habla mucho de la estrategia, cómo desarrollamos estrategias en una organización para lograr
que estas organizaciones sean exitosas. Entonces, Ujú. cómo trabajar en la organización, y dentro de eso tenemos que considerar el comportamiento organizacional como base, porque no puedes hacer una estrategia para la organización si no tomas en cuenta la cultura, las expectativas de la gente, si tienes bien definido, no sé, los cargos, no trabajas bien el tema del liderazgo, la comunicación, Ok. los incentivos. Para mí es como, esa es un poco la... Entonces, para mí, lo más importante o lo básico de dónde ir sería como el comportamiento, más que nada, que sería como muy enfocado en lo que estudian los psicólogos en realidad, y quizás por eso hay tantos psicólogos en las áreas de recursos humanos, quizás en las grandes empresas, antes las empresas más chicas eh, uno veía más gente como del área de los negocios, no sé. Ok. Y ahí tenemos una aproximación de Elizabeth. Otra aproximación, otro comentario. Estamos viendo comportamiento, desarrollo o administración. Sería bueno que se atrevieran nomás, no importa que tengan aquí, lo que quiero yo es que podamos estar claros muchas veces de qué estamos hablando. Yo hablo Porque no, harto, si no, yo sigo hablando. Bueno, yo coincido un poco con la Elizabeth. Para mí, yo espero, eh, a lo largo del curso, creo que veremos menos administración y mucho más desarrollo de personas, porque el desarrollo implica desarrollo tanto finalmente como de la organización para llevar como una buena cultura, o sea, una cultura que sea favorable a la organización. Y la administración son cosas básicas que sí o sí tienen que funcionar para que el desarrollo de las personas sea agradable en nuestra empresa. Entonces, yo creo que vamos mucho más por eso, por ese lado. Y finalmente el comportamiento está muy ligado al desarrollo, pienso yo. ya. ¿Alguien más quiere dar una opinión? Tenemos ahí la opinión de Carolina. Bueno, les voy a dar al tiro un punto base a todos los que opinen hoy día, porque mínimo, ¿cierto, Carolina? Atreverse a opinar por lo menos. Ya, pues Froilán, que habló hace un rato atrás. Froilán, abra su cámara y micrófono y dígame, ¿usted ve estas diferencias? ¿Entiende estas diferencias? Hola, mira, Gracias por cuando yo vi, por su participación espontánea. ya, cuando yo vi el pensum, pensé o lo vi enfocado a desarrollo organizacional, pero también hay una parte importante no sé, pues de la cosa más, es un defecto profesional, yo soy contador auditor, Sí. un tema de estructura, de administración. A mí me interesaba también el tema de leyes sociales, todo lo que tenga que ver con cumplimiento de la legislación vigente. Entonces, eso es algo básico para poder partir con pensar en mejorar el clima, en pensar en las estrategias, un cumplimiento básico que a veces las organizaciones ni siquiera parten por tener una base y de ahí desarrollar algo. Entonces, yo no quiero empezar como primero plantar los cimientos, Ujú. siempre pensando en la estrategia, pero el desarrollo de la organización ahora realmente está súper ligado al desempeño de las personas. Yo tenía muy poca rotación en la empresa que trabajaba antes. Yo trabajé 26 años en la misma compañía, así éramos más o menos todos, eh, pero llegué a una realidad totalmente distinta. La gente se cambia, pero cuesta mucho retener el talento, mucho retener la gente anda buscando desarrollo muy rápido, mucha expectativa. Mientras más joven, más rápido y más cuesta retener a los profesionales sobre todo. Así que para mí es todo un conjunto, pero lo primero es tener claro para dónde va la empresa y cómo influye la gente en eso. El talento, la verdad que cuesta mucho retenerlo. Sobre todo en estos tiempos. Bueno, Sí. Froilán, yo también soy de los tiempos que usted habla que duraba. Yo tengo, y faltó eso partir con la presentación del profesor, porque es que no me gusta hablar tanto de mí, pero mire, yo tengo 31 años trabajando en PricewaterhouseCoopers, soy socio responsable del área personas y organizaciones. Me he dedicado
en el área de la consultoría, sobre todo en el área, partí en capacitación, después trabajé en consultoría en desarrollo organizacional, después todo el mundo también he tomado a cargo todos los temas de compensaciones, estructuras de compensación y todo, que lo vamos a ver también durante nuestro desarrollo en nuestro programa. Y además soy hace unos 15 años, la mitad del tiempo por lo menos, profesor de la Universidad de los Andes en diversas materias en pregrado y posgrado, siempre hablando de recursos humanos o de gestión de personas y todo eso. Entonces, no se ofendan cuando decimos recursos humanos o gestión de personas o capital humano o lo que son todos sinónimos que se usan técnicamente y algunas personas dicen, no, aquí no hay gerencia de recursos humanos, hay gerencia de la felicidad, no sé qué. Todas esas cosas son... Uno en la organización en temas de personas se puede encontrar un poquito con... Otros le llaman capital humano, ¿cierto? Bueno. Entonces, cuando estamos hablando, y estos tres términos se los planteé porque es importante que entiendan que los módulos que estamos trabajando fundamentalmente conmigo son 7 módulos donde vamos a hablar, donde estamos hablando desde la estrategia, el reclutamiento y selección, la capacitación, las compensaciones, la gestión del desempeño, y todo esto que les estoy hablando se encuentra, ¿en qué literatura se encuentra? En todos libros de administración de recursos humanos. O sea, cómo administro el ciclo de vida de la persona desde que entra a una organización hasta que sale. Eso es parte de la administración. Pero no basta con tener una administración bien estructurada, bien ordenada, porque lo que estamos gestionando y trabajando es con personas. Por lo tanto, hay una serie de literatura que habla sobre cómo se comportan las personas ahora en la organización. Una cosa es los sistemas de administración de esas personas, pero la otra disciplina habla sobre cómo las personas se comportan. Y eso se habla de comportamiento organizacional, entendiendo el comportamiento organizacional como la relación entre personas, equipos y la estructura de una determinada organización. Si usted mueve la estructura y la vuelve más funcional y más matricial, entonces cambia la forma en que se hacen las cosas, eso impacta en la cultura de la organización, pero también impacta en cómo va a compensar, cómo va a reclutar, cómo va a seleccionar. Entonces, el proceso básico de personas se busca o se lee o se buscan mejores prácticas en lo que se denomina administración de personas, ¿cierto? Administración de recursos humanos. Todo lo que tiene que ver con fenómenos como el liderazgo, el cambio, la cultura, todo eso es parte de un análisis que se hace en la disciplina del comportamiento organizacional. Y el desarrollo organizacional habla sobre todos los procesos de cambio que pueda vivir una organización. Entonces, situémonos primero, lo primero que se hizo cuando el tema de las personas era importante era decir, ¿saben qué? ¿Cómo administro estos recursos humanos? Pero esos recursos humanos tienen procesos a la base que tienen que ver con la motivación, con los incentivos, con la forma en que la organización me da ciertos beneficios también, y ahí ya vamos entrando en el mundo del comportamiento organizacional. Cuando hablamos de cómo trabajar en equipo, no es un tema de administración de recursos humanos, es un tema de comportamiento organizacional. Y ahí tendríamos que hablar sobre teorías de equipo y todo. ¿Cómo deben ser los líderes? Comportamiento organizacional nuevamente. ¿Cómo generar una cultura determinada? Comportamiento organizacional. ¿Cómo generar clima? Comportamiento organizacional. Si yo voy a hacer cualquier cambio en la organización, entonces la literatura adecuada tiene que ver con desarrollo organizacional. Todos los procesos de cambio que puede vivir una organización tienen ciertos efectos y el desarrollo organizacional busca mitigarlos, avanzar y desarrollar procesos de cambio integrados. Esas son como las grandes temáticas. Entonces, en nuestro programa, nosotros estamos diciendo, mira, hay un ámbito de negocio de la organización, cualquiera sea, público o privado. Si es público, tiene que ver con la administración del Estado, pero bien, ese es el negocio, ¿cierto? Y en el ámbito privado hay diferentes negocios e industrias. Ellos tienen una forma, cada organización tiene una forma de operar, y esa forma de operar requiere de ciertas personas para trabajar, de cierto enfoque de trabajo,
y según los resultados que busque, entonces tendrá que contar con personas más o menos capacitadas, etc. Entonces, inmediatamente, nadie puede descartar que de la estrategia organizacional tiene que haber una estrategia de personas. Eso es lo que hablaba el primer módulo de nuestro programa. Estrategia de negocio y estrategia. ¿Han escuchado ustedes que las personas son el centro de la organización? ¿Cuántos han escuchado eso? Han escuchado además que si las personas es nuestro principal activo y no sé qué. Pero cuánto de eso se ha plasmado a veces en la realidad organizacional es el gran tema. Las personas son muy importantes, pero ¿cómo las estamos compensando? ¿Cómo las estamos reclutando y seleccionando? ¿Cómo estamos reteniendo el talento, como decía Froilán? Y agreguemos a todos estos ingredientes, yo le estoy haciendo como un tutti frutti popurrí de los temas de recursos humanos, inicialmente, pero ya se los voy a ordenar con las láminas, así que tranquilo. Agreguemos a esto, pandemia, que marcó la forma en que las personas están trabajando, ¿o no? Ya el trabajo no va a volver a ser lo mismo. Los que quieran volver, ¿cuántos días presenciales tengo que estar? ¿Cuántos días en la casa? No es un tema de día, es la actividad que tengo que desarrollar. Pandemia, estallido social. Mi firma PricewaterhouseCoopers desarrolló un estudio en que buscábamos junto a Academ cuál era la percepción que había sobre las empresas en la opinión pública. Y la conclusión, así, las grandes conclusiones son que las empresas no aportan al desarrollo de las personas necesariamente, que no son preocupadas por las personas. Eso es la opinión pública en general. Y cuando le preguntamos a los empleados de una cierta compañía, dicen, no, en mi compañía se preocupan, pero cuando le preguntamos a los líderes dicen que se preocupan mucho, y la gente dice que no se preocupan tanto. Hay una brecha. Y si lo ponemos a la opinión pública, la brecha aumenta. Entonces uno dice, bueno, pero todas estas organizaciones han tenido durante años áreas de personas, recursos humanos y todo eso. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay esa desconexión? Porque efectivamente uno de los grandes temas ha sido que se dice mucho lo que hay que hacer o se pondera la importancia de las personas, pero no se llega a la práctica efectivamente a través de los subsistemas de recursos humanos, que es lo que nosotros vamos a revisar durante nuestro programa. Entonces, oye, a mí me preocupan las personas, pero ¿cómo los reclutan y los seleccionan? ¿Ese reclutamiento y selección tiene que ver con el negocio en el que estamos? Por ejemplo, si una organización quiere diferenciarse de otros y ser número uno en el mercado, pero no quiero pagar mucho, no se condice la política de compensaciones con lo que la organización está diciendo, ¿cierto? Entonces, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es muy importante en el ámbito de personas. Entonces, para empezar a ordenar ideas, les voy a proyectar algunas de las láminas que traje, que después van a estar disponibles también para ustedes para que las revisen con más detalle. Yo no me quiero ir al detalle de la lámina, pero sí dar una estructura de pensamiento a cómo también se desarrolló el módulo y los cursos que están ustedes, los que yo estoy impartiendo y los que ustedes van resolviendo ahí, tareas, casos y situaciones. Entonces, un segundo. ¿Se ve la lámina esa? ¿Se ve la presentación? ¿Alguien me puede contestar? No, no se ve nada. No se ve. Déjeme intentarlo de nuevo. Ahí está cargando. Ahora sí. Claro, pero ahora no la puedo ver yo. Pues, ese es el problema. Pero no se ve la lámina tampoco. A ver. Vemos la Tampoco se pantalla. ve. No se ve nada. Deme un segundo. Veíamos a Elizabeth en pantalla gigante. Claro. Ahora sí que se tiene que ver. Sí, ¿O no? Ahora sí. Listo. sí se ve. Nos faltaba un paso. Bien. Curso de gestión de personas implementando la estrategia de personas. Entonces, eso es lo que yo quiero que
tengan en sus cabezas. Esta cuestión no es solo de aprender los contenidos de memoria, sino darle sentido a lo que estamos aprendiendo. Entonces yo voy a tratar de darle sentido, y aunque los gráficos algunas láminas les puedan parecer casi como complicadas, yo se las explico. Así que si tienen dudas, por favor, me pregunten. Yo no los estoy viendo en este minuto, así que ustedes tienen que ir abriendo su micrófono y me van interrumpiendo cuando sea conveniente. Entonces, esto es lo que vimos nosotros desde en el primer módulo, ¿cierto? Vamos hablando desde la administración de personal y dirección de recursos humanos, dos conceptos opuestos, porque la administración antigua hablaba de administración de personal y hoy día se habla más bien de dirección de recursos humanos. La concepción del elemento humano, la persona, era un costo a minimizar y una fuente de amenaza, porque capaz que se pongan de acuerdo y armen un sindicato, entonces era una fuente. Hoy día es un factor estratégico y también una fuente de oportunidades. La filosofía de la función, orientada al corto plazo, en cambio hoy día sabemos que es difícil retener a las personas, por lo tanto tenemos que buscar tener una mirada de personas de largo plazo. Las tareas, cuando controlábamos las tareas, la idea era que ojalá que todo estuviera muy procedimentado, con normas, para que la gente cumpliese, porque hay teorías antiguas que dicen que la gente es floja, que hay que darle claramente, hay que establecer qué es lo que tiene que hacer, porque de lo contrario no hace lo que tiene que hacer. Bueno, objetivo, hoy día la concepción renovada es un objetivo buscando el desarrollo humano y la organización con un mayor compromiso. Hay tareas principales de diseño y estrategia de personal, etcétera. Los destinatarios de la función, los empleados que no eran directivos, porque hacía una diferencia en empleados directivos y no directivos. Hoy día existen los ámbitos, pero la concepción tiene que incluir al nivel directivo para que efectivamente se mantenga o se desarrolle una cultura organizacional. Los responsables de la función eran los especialistas en personal. Entonces, cuando alguien tenía un problema, no, sabe que este no es un problema mío, vaya a personal para que se lo resuelva. Hoy día la mirada es más de una dirección general. Cada una de las personas que trabaja con equipos es un mini gerente de recursos humanos que debe tener habilidades técnicas y conductuales para dirigir equipos. Entonces, aquí tenemos la mirada desde cómo fue la evolución, ¿cierto? Entonces hay todos los cambios del entorno, económicos, tecnológicos, políticos, legal, sociodemográficos, generaron un cambio en la concepción de la función de persona, lo que aumentó también la complejidad de la organización y generó cambios en la ciencia, en la forma de estudiar a las personas. Y por lo tanto, se ha dado una evolución que va desde una etapa administrativa, para ponerlo en términos más sencillos, pagadores de sueldo, controladores de vacaciones y beneficios. Una etapa de gestión donde empezamos a ver que las personas son importantes, por lo tanto hay que afinar nuestros procesos de reclutamiento, la forma en que los capacitamos, poco a poco avanzando hacia etapas de un mayor desarrollo, es decir, las personas hay que desarrollarlas, hay que trabajar con ellos, hay que darles posibilidades de carrera, etcétera. Y hoy día se habla de una etapa estratégica, las personas como parte de la estrategia. Entonces sí importa qué tipo de personas reclutamos y para qué los reclutamos y seleccionamos. Sí importa cómo les pagamos. Sí importa cómo los capacitamos. Sí importa cómo los evaluamos. Más adelante ustedes tienen un módulo de gestión del desempeño y ahí vamos a hablar de mejores prácticas de eso. Pero básicamente la etapa estratégica es considerar al elemento humano como parte de la estrategia o el elemento clave, tan comentado en muchos seminarios y congresos que se habla que la persona es lo más importante. Entonces, bueno, estamos en esa etapa estratégica. El tema es que hoy día, si uno mira las organizaciones, uno podría encontrar todavía empresas que están en la etapa administrativa, otras en gestión y otras en desarrollo, y muchas veces las menos están en la etapa de considerar efectivamente a las personas como un factor estratégico. Cuando nosotros consideramos que las personas están en un nivel estratégico, ¿cierto? Nuestro capital humano, un segundo.
Cuando nosotros consideramos que las personas son estratégicas, entonces tenemos un capital humano disponible para conseguir nuestros objetivos, y las prácticas de recursos humanos que se establecen a partir primero de la administración, ¿cierto? De lo que estamos hablando de tener al menos nuestros subsistemas de recursos humanos armaditos, y el comportamiento de los recursos humanos logran que esto se transforme en una ventaja competitiva sustentable. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es una ventaja competitiva? Uno se podría preguntar. ¿Alguien quiere comentar eso? ¿Qué es una ventaja competitiva? ¿O qué entiende por ventaja competitiva? Es lo que diferencia a la empresa, a la organización de otras organizaciones y lo que los hace que sea preferida o por los clientes o incluso también por los mismos trabajadores. Claro, son elementos, muy bien, elementos que nos diferencian de nuestra competencia, por ejemplo, y que tienen una característica muy especial, que son difíciles de igualar. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, una ventaja comparativa es algo que yo puedo tener, y por ponerlo en términos muy simples, yo tengo como organización presencia en todo Chile, sucursales en cada región. Esa es una ventaja comparativa, o sea, otros no tienen eso. Pero yo lo puedo igualar, sí, porque si pongo una sede en cada, y voy logrando poco a poco acercarme a eso, te igualo en ese aspecto de ventaja comparativa. Te puedo igualar en eso. Tengo, igual que tú, sedes en cada una de las regiones del país. Yo soy internacional, bueno, yo también voy a ser internacional, y puedo ir consiguiendo eso. Pero la ventaja competitiva es un elemento diferenciador que es difícil de alcanzar y que muchos dicen solo se logra con un recurso humano capacitado que hace una cultura organizacional diferente que marca una cuestión difícil de lograr. Entonces, uno podría decir, mira, es que toda mi gente tiene magíster y diplomado. No necesariamente ese es el punto. Eso vendría a ser un aspecto más técnico del perfil de la persona, sino más bien la forma en que se trabaja, la forma en que se logran ciertos resultados, la forma en que se hacen las cosas aquí. Eso se llama cultura. Y hoy día la cultura tiende a ser un elemento diferenciador y una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque todos los temas relacionados, por ejemplo, con la tecnología, uno puede comprar tecnología y igualar ese tema. Puede tener una estructura de un determinado número de personas y igualar eso a otras organizaciones. Pero cómo las personas trabajan, eso hace una diferencia estratégica no tan sencilla de conseguir. Entonces, muchas veces la gente dice, ya, pero yo igualo en todas las condiciones, pero ¿por qué esta organización sigue siendo líder de mercado? Porque la diferencia la marcan las personas y la cultura de esa organización. O sea, la forma en que se trabaja aquí hace que se logren resultados, por ejemplo, con mucha mayor sinergia. Entonces, si nosotros empezamos a conectar la estrategia organizacional con la práctica de recursos humanos, ¿qué les parece este cuadrito? Enredado el cuadro, ¿cierto? Pero yo se lo explico. ¿Cuáles son las contribuciones de la Dirección de Recursos Humanos en el proceso estratégico? Primero, hay oportunidad de amenaza del entorno, está todo el entorno sociodemográfico, económico, tecnológico, político, legal, todo el tema de las competencias, los recursos humanos y sus competencias. O sea, todo eso hace que tenemos un entorno hoy día muy complejo. Por ejemplo, yo les pregunto hoy, ¿cuántos días debería trabajar la gente en las organizaciones si se comprobó que a través del teletrabajo había muchas funciones que se pueden hacer desde la casa? ¿Cómo marcó eso? Fíjate que en Estados Unidos renunciaron 2,7 millones de personas en abril del 2021. Es decir, eso es lo que se llamó la gran renuncia. Y eso aumentó en 2 puntos porcentuales, se pasó de 2 a 4 puntos de renuncias voluntarias en el indicador de rotación de las organizaciones. ¿Y qué fueron a hacer esas personas? Bueno, cambiaron de vida, buscaron trabajo menos exigente, mejor calidad de vida, emprendieron, viajaron,
volvieron a estudiar. Y eso está marcando en Estados Unidos y también en Chile una gran falta de talento para cubrir ciertas posiciones en la organización. Entonces, cuando uno quiere hacer un análisis de personas, tiene que partir por este entorno. Después viene todo lo que tiene que ver con la misión, los objetivos y la estrategia de la organización. ¿Cómo yo enfrento un mercado? Y ahí tenemos que hacer el análisis interno de debilidades y fuerzas, ventajas, fortalezas y debilidades internas, ¿cierto? Y cómo eso genera una determinada cultura de trabajo. Si yo quiero, para ponerlo en términos simples, yo quiero ser líder en precio, entonces, líder en precio en el mercado. Soy el más barato en una cierta industria, en un cierto producto, quiero ser siempre el que cobra menos, porque los clientes van a preferir por precio. Bien, si es por precio, entonces yo puedo tener a los mejor pagados de mercado o a los mejores talentos, no necesariamente tengo que tener personas que les guste trabajar en un entorno altamente cambiante, exigente y basado en metas, no sé qué. Mi modelo de reclutamiento y selección tiene que ser bien ágil para poder ir cada vez que vaya, porque la gente, si no le pagan tan bien, va a estar cambiándose, por lo tanto va a rotar gente y todo. Bueno, todos esos procesos impactan todo esto que estamos hablando, tanto del entorno interno como del entorno externo, van impactando en el cumplimiento de mi misión, mi objetivo y en la estrategia. Y esa estrategia después tiene que bajar a planes estratégicos. Y esos planes estratégicos tienen que ver con las funciones de recursos humanos, por ejemplo, cómo va a ser mi área de reclutamiento, cómo va a ser mi área de compensaciones, cómo va a ser mi área de capacitación. Y estos planes estratégicos se ejecutan, pero en esa ejecución tengo que comunicar, liderar, generar cultura, etc. Todo esto que estoy mencionando, esto último, es comportamiento. Todo lo anterior es administración. Y en la medida que estos dos elementos, la administración de recursos humanos y sus subsistemas, y el modelo de comportamiento organizacional que tiene la empresa, va a impactar entonces en la efectividad de los planes de recursos humanos y se va a convertir en un ámbito de control estratégico muy importante. Eso es más o menos la explicación del cuadrito. Pero de alguna forma lo que les estoy diciendo es, de la estrategia del negocio se derivan diferentes estrategias, como la de marketing, como la de administración y finanzas, como la de operaciones, pero también la de recursos humanos. Y para que esa estrategia tenga un funcionamiento adecuado, requiere tener un ordenamiento y una estructura en su reclutamiento y selección. Primero, tal como está en el módulo hoy día, conocer la estrategia del negocio para después tener una estrategia de persona, después analizar y hacer un análisis y estructura de cargo para después pasar a los subsistemas clásicos. Reclutamiento, selección, compensaciones, gestión del desempeño, entre otros. Y este curso además tiene un séptimo módulo que habla sobre, donde vamos a hablar de todo esto otro que hablábamos inicialmente también. Las tendencias, para dónde va el mundo de las mejores prácticas en personas, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros nos vamos a armar un modelo de persona, vamos a ver que, y este dibujito que tenemos aquí, este círculo, puede tener varias formas de acuerdo al libro que ustedes busquen en la literatura, pero hay un corazón de lo que se está hoy día desarrollando en el ámbito de personas. Es lo que se denomina los modelos de competencia. Y los modelos tienen dos partes, tal como lo explico también en el curso. Una parte técnica, que es más fácil de lograr porque tiene que ver con requisitos para un determinado cargo, y las competencias conductuales, que son aquellas competencias mal llamadas blandas, que generan, ¿cierto?, un comportamiento o se espera cierto comportamiento en las personas. Entonces, a la base de todo modelo de personas siempre va a estar el modelo de competencia. De la estrategia organizacional y de negocio bajo la estrategia de personas. El corazón de la estrategia de personas son las competencias que yo pido a la gente que trabaja conmigo, y ahí tengo la gestión de cargos y compensaciones, que ustedes ya van a ir revisando, la administración de los beneficios, que en muchas organizaciones todo esto está junto, cargos, compensación y beneficios, los procesos de reclutamiento, selección e inducción, tal como lo vimos
en el módulo 3. Luego vamos a hablar en los módulos siguientes de gestión del desempeño. En lo que tiene que ver con capacitación está todo lo que habla de aprendizaje y desarrollo y los planes de carrera y sucesión. O sea, desarrollo a la gente bajo un plan de carrera, cuáles son las etapas que voy cumpliendo y voy también generando sucesores. Todo esto se gestiona a través del cambio, a través de los sistemas de información de recursos humanos y de consultores o recursos humanos internos que va vinculando y relacionando todos estos temas. Entonces, aquí me salgo del tema. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Entendimos la lógica del tema o no? Joana está con cara así como que no entiende. Y apagó la cámara ahora, así que no la puedo ver. Pero vamos aclarando un poco el tema, ¿no? O sea, el curso que estamos siguiendo hoy día no tiene que ver con qué cosas tengo que hacer en reclutamiento, selección, no sé qué cosas tengo que hacer tiene que ver con un modelo integrado de personas, que baja desde la estrategia, que aterriza en la parte de recursos humanos, con una estrategia de recursos humanos que define qué conductas quiero de las personas y qué perfil de personas quiero tener, y después entonces en los subsistemas, cómo recluto y selecciono, cómo les pago remuneraciones, compensaciones, cómo los desarrollo, cómo los evalúo, y también en literatura ustedes van a encontrar cómo los despido. La desvinculación es parte de un subsistema también de recursos humanos. Por ejemplo, yo puedo definir que si una persona tiene 2 evaluaciones que son negativas en su desempeño, podría desvincularla de mi organización. Recuerden que la desvinculación también es voluntaria. Se nos está yendo la gente, ¿y por qué se nos va? Bueno, y ahí empiezan todos los temas ya más bien de comportamiento organizacional, cultura organizacional y la forma en que estamos haciendo las cosas en nuestra organización o empresa. Preguntas, dudas, consultas. Tengo más alumnos ahora ahí. Tengo una María Gabriela Videla. ¿Cómo está María Gabriela? ¿Dónde Hola. entró María? ¿Ah? Entré, ¿Dónde? no, ¿En qué parte? hace rato. Ya. Sí, pero entré a las 6, o sea, casi a las 6:30. Me confundí con el horario de entrada, de comienzo, pero bueno, llegué. Ya, María Gabriela, se está entendiendo un poco la conexión, no estamos haciendo la conexión. Para mí es súper importante que ustedes no vean los módulos nuestros en el programa como módulos apartados como recetas de qué cosas que tenemos que hacer, aunque a la gente le gusta la receta. Dígame qué tengo que hacer para reclutar y seleccionar mejor. Dígame cómo gestiono el desempeño, las técnicas, las prácticas. Bueno, existe todo eso, pero lo importante es que ustedes entiendan que hay una conexión entre todos estos temas para primero desarrollar mejor a las personas, pero también tener un ámbito de trabajo real de preocupación por la persona. ¿Cómo lo ve usted, María Gabriela? ¿Se entiende la conexión? Sí, entiendo la conexión, además que, todavía no he estudiado bien la lección 3 en que estamos, pero hasta el momento siempre llegamos como a la misma conexión, de que también lo has repetido en la clase, de que tenemos que bajar desde la estrategia de la empresa hacia la estrategia de las personas, o sea, en el fondo siempre conectarnos con ese foco, y me doy cuenta que a medida de las lecciones como que lo volvemos a recordar y lo vamos reconectando, igual con lo que es la cultura, o sea, la cultura se entrelaza con todos los temas que vamos hablando y llegamos que todo se tiene que conectar con lo que es la cultura de la empresa para el logro de los objetivos, pero teniendo en cuenta la estrategia de la organización como un todo. Absolutamente. Entonces, para ponerlo, por ejemplo, en otro ejemplo, si una organización dice yo quiero ser el número 1 de mercado, diferenciarme por la calidad de mis servicios, voy a tener que contratar personas con estándares más elevados, ¿cierto? Por lo tanto, mi área de reclutamiento y selección va a tener que ser más especializada para buscar ese perfil. Después, mi área de compensaciones va a tener que ver que yo a esta gente no la puedo retener, este súper talento, con 2,50 pesos. Los voy a tener que ver cómo se les está pagando en el mercado. Sí, y yo tengo que definir
y ahí definir, María Gabriela, quiero ser el mejor pagador de mercado, porque eso va a traer talento. Pero es solo plata, María Gabriela. No, no es solo plata. Yo creo que ahí está en el fondo establecer una cultura donde las personas creen un sentimiento con la empresa, donde se sientan cómodas, se sientan parte, estén contentos, se alegren y sean felices con los logros de la empresa en sí. O sea, entiendan cuál es el objetivo de la empresa, la estrategia, lo diferencia, la diferenciación que tienen y disfruten el logro de estos objetivos, que lo sientan propios siempre. Y eso es parte de la cultura. Y ahí está el tema que tú decías, que en el fondo, si uno quiere tener los mejor costos, tiene que tener a lo mejor un sistema de recursos humanos que va a ir rotación, pero con el objetivo de lo que tú me planteas, nosotros necesitamos gente que esté harto tiempo. Por lo mismo, claro, el sistema de compensación tiene que ser que los retengan y estén contentos, y en el fondo se sientan cómodos, entiendan lo que quiere la empresa y que ellos son parte, sentirse parte. Claro, y si eso, entonces, esto hay que al menos tener estos temas ordenados. Se fija, todo lo que sea la administración de las personas no da lo mismo. Tiene que estar conectado y bien desarrollado, ¿no? Entonces, porque después vienen todos los otros procesos de comportamiento organizacional, la motivación de las personas. ¿Quién mueve a las personas? Unos dicen el dinero. No, pues ahí está ¿cómo se llama? La escala jerárquica de Maslow, que en el fondo uno va en distintos niveles y en el fondo para motivar uno tiene que entender en qué nivel están las personas para poderlas mover hacia un nivel mejor. Y eso, para eso hay que conocerla, entender y empatizar con ellos, saber dónde está, qué es lo que los mueve. Claro, y hay algunos, y ahora ya que usted mencionó Maslow, el viejo y querido Maslow, la gente cuando dice Maslow, ¡ay, muy antiguo! Dice. A mí una alumna en una clase me dijo, no, muy antiguo esa teoría de motivación, pero es la teoría básica de motivación, por eso uno tiene que conocerla, ¿cierto? Ya. Después está la teoría de la higiene y motivación, ¿cierto? Los factores higiénicos, y aquí hay factores que son motivacionales, que se fue otra teoría. Y sí, yo creo que se entrelazan un poco, todas tienen como que uno, esto de higiene lo puede entrelazar con la otra. Absolutamente. Y después vienen las otras teorías motivacionales que hablan sobre la motivación intrínseca y extrínseca. ¿Qué mueve a las personas? Incluso uno, porque si fuera solo el dinero lo que mueve, sería fácil, porque ordenamos las compensaciones, le tratamos de pagar lo mejor posible y sabemos que para que no se vaya le pagamos más y lo retenemos, pero no es el punto. Hoy día las personas y las nuevas generaciones están mirando más allá del tema de compensaciones. Te quiero decir que en estudios que se han realizado está en el tercer lugar la plata o las compensaciones. Y el primer lugar es: ¿tengo posibilidad de desarrollo en esta organización? ¿Puedo aprender? Es el primer lugar de los millennials, los que piden, o los centennials. Yo no sé si por brechas generacionales los factores motivacionales, me imagino que deben ser distintos. Cambian por las generaciones. Y eso es una conversación que vamos a tener al final de todo el humor, cuando hagamos la clase presencial, vamos a hablar sobre mejores prácticas, porque una de las mejores prácticas dice que para poder gestionar adecuadamente, administrar adecuadamente a la gente que tiene usted en una organización, tiene que separar por generaciones. Porque las motivaciones, lo que mueve las generaciones son elementos diferentes. En la antigua administración decíamos, ya, para todos iguales los beneficios, para todos iguales. Hoy día a un cabro que estaba entrando en una empresa le decían, y preguntaba a este nuevo postulante, oye, ¿cuáles son los beneficios? No, que tú puedes ser parte de una caja de compensación. ¿Y para qué me sirve a mí la caja de compensación? No, porque hay unos centros vacacionales que tú puedes asistir con tu familia. No, es que yo vivo solo. No, pero además la caja de compensación, no sé qué. Entonces, para ese millennials, la caja de compensación no era un beneficio que él
Pero a lo mejor para alguien que tiene una familia, que quiere aprovechar descuentos en los centros recreativos y todo, puede ser súper potente. Entonces, pero nuevamente, dependiendo de la generación, uno va ajustando la estrategia de persona. Por eso, Gabriela, lo conversamos en la última clase ahí, cuando hagamos presencial una clase, esa que va a ser mixta, híbrida, para que podamos profundizar en esos temas, así no me gasto todos los temas, porque si no después ya no me quedan temas que hablar con ustedes. Sí. Bien, entonces, lo primero que quería hacer con este avance en la clase era esta conexión. No pierdan de vista la conexión. Usted quiere especializarse en recursos humanos o está tomando una nueva posición en recursos humanos, lo nombraron jefe, gerente o algo, no pierda la conexión y trate de estar desde lo estratégico para poder ayudar a las personas, porque lo contrario se vuelve un administrador. Y está bien ser administrador, no veo cosas malas, pero hoy día, como estamos diciendo que la función de persona es estratégica, la mirada no puede ser administrativa solamente, sino también esta mirada de estrategia y de lo que hablábamos un poquito atrás, cultura. Bien, en esta parte me he pasado en 10 minutos porque se supone que a las 10 para las 7 teníamos un pequeño recreo, pero lo vamos a hacer ahora, de 10 minutos, entre las 19 y las 19:10 y continuamos con la clase en esa hora. Así que nos vemos en 10 minutos. Inquietudes. This meeting is being recorded. Inquietudes. O sea, no hay preguntas ni una inquietud siquiera. Bueno, hola, profe, ¿cómo está? Muy bien. Hola. No, yo no tengo dudas, de hecho me estoy enchufando un poco más, porque claro, yo en mi empresa, nosotros somos como muy administración. Todo este tema del desarrollo, o sea, hubo un tiempo antes de la pandemia en que esto se estuvo implementando, porque teníamos un gerente que era experto en desarrollo. Pero bueno, después él se fue y con el tema, yo trabajo en una empresa del rubro de la comida rápida. Entonces, con todo esto de la pandemia, nosotros tuvimos una crisis terrible de escasez de gente. Entonces, como que básicamente se enfocan solo en reclutar a la gente y directo al local. O sea, no hay mucho... ¿Y tiene alta rotación o no? Sí, no, estamos mal. Entonces, como que ya llevamos harto tiempo en que es solo administración. Y aparte, yo soy de remuneración, entonces esto para mí... Yo todo esto lo vi cuando estudié y todo, pero en la práctica, no, nada. Así que ahora ya me estoy enchufando un poco más, aprendiendo acá con todo el diplomado. Pero ahí, Johanna, ¿cierto? Johanna. Oye, Johanna, pero tú tienes que haber, entonces, vivido en la práctica lo complejo que es, cuando no pagamos tan bien, retener gente, Sí. Y después viene todo el proceso que, si es comida rápida, por ejemplo, en tu caso es enseñarles de nuevo todo el proceso, que la gente aprenda y no sé qué. Entonces, los que están con más tiempo con ustedes tienen que empezar a enseñar y eso las va desgastando también. Entonces, Exacto. Sí. es como entonces uno dice, no, voy a ahorrar en costos de remuneraciones, pero ese ahorro después tiene un costo fuerte en que igual el reclutar y seleccionar, tal como lo decimos en el curso, tiene un costo caro cuando nos equivocamos, o cuando la gente nos dura poco, ¿no es cierto? Exacto. Claro, es un costo para las personas que están, como dice usted, porque es una doble pega en realidad. O sea, aparte de la pega que tienen día a día, está el hecho de que llega una persona y tener que enseñarle, después esa persona se va y llega otra. Y es lo mismo que nosotros, todos los chicos que hacen todo el proceso de reclutamiento, contrato, es una tremenda pega que después la gente se va y de nuevo lo mismo, es un... Claro, entonces, ahí usted se da cuenta que hay una estrategia de su organización, de hacerlo así, bueno, vamos a contratar personas con un costo a lo mejor no tan alto y esto va a estar rotando, sabemos que va a pasar eso, pero eso también impacta, por ejemplo, en el servicio al cliente, ¿no? En la calidad a lo mejor de lo que estamos entregando, etcétera. Entonces, los pros y contras de ahorrar, entre comillas, en personas, a veces es muy desgastador para la organización. Sí, así es. ¿Y cuánto tiempo tiene usted en la organización? No, yo tengo 8 años. Ah, ya usted se ha quedado harto tiempo. Sí.
¿Y por alto. qué De te hecho, queda hoy? de hecho, bueno, en realidad es como por un tema de clima laboral, que es espectacular. Y de hecho, igual tomé este diplomado porque ya quiero como emprender nuevos desafíos. Ya es mucho tiempo y en el fondo como que uno se va estancando, o sea, como que ya hay que dar el salto. Entonces, Muy bien. sí. Muchas gracias por tus opiniones. ¿Hay alguien más que quiera una opinión, alguna duda de lo que hablamos hace un rato atrás? Yo tengo una duda, no A ver, necesariamente de lo que estábamos hablando, sino ya, bien con un tema que me quedó de la lección 2, del tema de ya, la estructura horizontal y vertical. ya. Me quedé con la sensación, no sé, bueno, se profundizó más la vertical y me parece más óptima la matricial que diga, pero en una Sí, parte decía que no se usaba en Latinoamérica en general. Hoy en día no se usa tampoco en Chile o... sí. Se usa. Quizás a lo mejor lo que no expliqué bien en la lección era que una estructura matricial impacta también mucho más en el comportamiento de las personas. Porque si usted tiene, por ejemplo, pertenece a una organización y tiene un producto en especial que se desarrolla en esa área, usted puede tener un jefe en Chile, que es el responsable de la producción, pero esa área responde a su matriz de Estados Unidos. Entonces, ¿a quién le reporta a usted? Tiene que reportarle al de Chile y al de Estados Unidos. Y esos son los problemas culturales que a veces se dan. Ah, Que en culturas mucho más, vamos a decirlo así, en culturas más ordenadas que las latinas, funciona perfecto porque como que la gente sabe dónde tiene que reportar y reporta a ambos lados y todo. El latino es más desordenado en este aspecto. Entonces, dice, no, pues mejor le reporto a mi jefe directo aquí, el otro gringo yo no lo veo nunca, entonces da lo mismo. Bueno, y no es tan así. O no me llevo bien con mi jefe actual en Chile, prefiero reportarle al otro, que sí es importante porque está en la matriz allá en Estados Unidos. Bueno, ese tipo de cuestiones se hacen más complejas cuando estamos hablando de organizaciones matriciales, pero es un buen modelo que debe ir acompañado de una cultura de trabajo y cultura y comportamiento de las personas mucho más concretos y asertivos, ¿no? Entonces, sí, que me quedé con la sensación que era más óptimo, pero que como que es más utilizado y más profundizado en la misma lección el funcional. Entonces, como, y después con el comentario de que no, una encuesta no era, sí, ya. Pero me queda claro en el concepto efectivamente, de por qué fue expuesto así en sí, la lección. sí, y lo funcional es lo que más, digamos, se utiliza, es lo más tradicional, que no es malo, ¿eh? Pero para agregarle valor a lo que estamos conversando. Hoy día lo importante es que las organizaciones no sean tan jerarquizadas. O sea, puede ser funcional, pero que no hayan tanta diferencia de niveles, ¿no? Porque que sean lo que se denomina organizaciones cada vez más planas, ¿no? Que no haya tanta diferencia entre un primer nivel directivo y un último nivel, y también eso se vea reflejado en las rentas, ¿cierto? Que no sea una cosa tan diferenciadora. ¿Se acuerda cuando había esa discusión sobre cuánto, cuánta plata debería, cuántas diferencias o sueldos mínimos tenía que haber entre los diputados y una persona común y corriente, o la gente en un puesto base en una organización y el máximo puesto? Bueno, todo eso también nos lleva a al concepto que usted va a revisar más adelante, también de equidad, de equidad en la renta, de la equidad organizacional. Al final, óptimo es llegar como un equilibrio entre ambas estructuras, ¿o no? Sí. Y al final, lo más importante, si tuviéramos que ponerlo así muy resumido, María Gabriela, yo diría que es generar una cultura de trabajo en donde exista mayor horizontalidad, ¿eh? Donde se puedan discutir temas, donde no es porque el jefe lo dijo, sino más bien la organización tiene una estructura de trabajo en donde hay una colaboración y una complementación de los diferentes cargos y niveles. Muchas gracias. De nada, María Gabriela. Entonces, ¿otras preguntas o inquietudes?
Disculpen, yo llegué un poco tarde al inicio de este segundo bloque, pero tengo sí una duda, no sé si es asociado a lo que estaban hablando al principio, pero hay al parecer sectores que están muy complicados en el tema de no sé si es por la gestión del recurso humano, de cómo históricamente se ha tratado al personal en esos sectores económicos, en esos rubros más que nada, o es efectivamente por la disponibilidad de personas o por la contingencia. ¿Pero qué industria, Elizabeth, por Por ejemplo, ejemplo, la seguridad. Ya. Ya la seguridad, yo trabajo en el área, o sea, mi especialidad son las compras estratégicas. Entonces, he trabajado 14 años en empresas multinacionales y ahí siempre el tema de los guardias ha sido un tema. ¿Ya? Y ahora no estoy trabajando ahí, no estoy trabajando como en empresa, pero sí incluso lo estoy viendo a nivel ya más doméstico, así en el condominio que me ofrecí para licitar porque está un mal servicio y estamos ahí con empresas viendo y en realidad hasta ese nivel ya mucho más pequeño es muy complejo hacer que las empresas garanticen disponibilidad de personas que cumplan, ¿cierto? Pero ahí yo no sé si es porque efectivamente están quizás mal definidos las descripciones, será un tema de compensaciones, o efectivamente hay quizás periodos en donde hay movimiento de las preferencias de las personas de un lado hacia otro. Sé también, por ejemplo, que el área de los temporera mueve mucha gente, sé que los bonos mueven mucha gente, ¿cierto? Para que no trabaje, y tuvimos un periodo Sí. largo con eso también, pero el tema de temporeros en el verano pasa mucho. Trabajé en Nestlé y en las fábricas, por ejemplo, en Nescafé, en graneros, era súper difícil contar con gente que trabajara en la parte de bodega o incluso en la línea de producción, en el personal que no era tan técnico. Ellos en el verano incluso tiraban licencia y se iban a trabajar a temporeros de manera informal, porque ganaban bastante. Entonces, ahora yo sé que el tema me está tocando, por ejemplo, el tema de guardias, pero no sé si ahí es un tema de que las organizaciones lo están haciendo tan mal o lo estamos haciendo tan mal o hay otros factores. Sí, mire. Primero decirle, Elizabeth, quiero hacer una pregunta a usted. Usted me dice que es de las más participativas y le gusta hablar y todo eso. Está bien, y se ha notado en este detalle. Muy bien. Y se agradece. Pero además está trabajando y más encima está haciendo las licitaciones del condominio para los guardias y todo. ¿A qué hora descansa usted, Elizabeth? No, yo no trabajo a nivel yo soy sin trabajo en empresa, estoy iniciando mi empresa también, que es otro tema. Pucha, otra cosa más encima emprendedora, ya. Sí, Bueno, pero no soy pero por eso le empleada digo, hoy. ¿a qué hora descansa, pues, Elizabeth? Usted está metida en un montón de Sí, cosas. algo se hace. Ya. Mire, justamente la pandemia trajo una serie de consecuencias, tanto a nivel operativo como a nivel de cargos más profesionales o técnicos. Vámonos a lo operativo. Los bonos entregados por el gobierno en general hicieron que faltara mano de obra siendo bueno a veces todo lo que es temporero y todo eso, pero hoy día no había, se quedó fruta sin sacar porque no había quien la sacara, como quien la cosechara. Porque efectivamente un bono era mejor que la remuneración que le pagaban a ese temporero, con un trabajo sacrificado igual, con calor, con frío, con una serie de condiciones complejas. En el ámbito técnico, la gente se dio cuenta, o los profesionales se dieron cuenta que cuando se quedaban en la casa tenían espacio para otras cosas también, más tiempo libre, entonces empezaron a privilegiar temas familiares, se dieron cuenta que si la organización no les estaba dando lo que pedían en flexibilidad, se cambiaban. En el nivel operativo, las personas hoy día están mucho más, eh, no sé si es lealtad la palabra, pero menos leal en términos que dicen, ¿sabes qué? Se cambian por 100.000 pesos, y pero ¿cómo? Si era, pucha, tanto que los queríamos y los sigue, sí, pero acá me pagan 100.000 más. O sea, hay un cambio en la concepción del trabajo y también del esfuerzo que quiero dar y todo eso.
Entonces, desde ese punto de vista, tiene que haber una mayor entendimiento de parte de los dueños y de los directivos de las organizaciones, a entender que si no generan mejores condiciones laborales, van a tener mayor dificultad para encontrar tanto operativos como talento para las organizaciones. Porque hoy día la gente no es... Antes quizás un trabajo se cuidaba para toda la vida, hoy día la gente dice, no me gusta aquí, me voy. Y encontraré en otra parte, y en momentos en que tuvimos pleno empleo, con mayor razón, había trabajo en muchas partes y todo. Y la gente también cambió su concepción de decir, yo quiero más tiempo libre. El otro día yo estaba entrevistando a una persona y me decía, ¿cuántos días a la semana tengo que venir? O sea, yo hace un tiempo atrás no me habría hecho esa pregunta, nadie la habría hecho. Pero ¿cuánto tiempo más? ¿Cuántos días tengo que venir? Yo le dije, mira, que hay que venir todos los días. Otra cosa es que tengamos flexibilidad para trabajar unos días desde la casa, pero eso se va viendo caso a caso, persona a persona y todo. Hay responsabilidad de las organizaciones, sin duda. Hay lo que les hablaba yo, esta desconexión entre lo que digo que voy a hacer por las personas y lo que hago realmente. Y si esa desconexión se mantiene, esto no tiene una connotación ni política ni nada, entiéndame bien lo que me están escuchando. Si no hay cambio, vamos a tener otro estallido, vamos a tener, algunos le llaman estallido, otros le llaman no sé cómo, pero hubo una molestia de las personas porque no sentían que el progreso les llegara o no, a pesar de ser Chile un país bastante avanzado, estar mucho mejor que otros, ¿cierto? Pero hay una desconexión muchas veces entre lo que las organizaciones dicen hacer por las personas y lo que las personas están realmente sintiendo, porque en el fondo se cuestionan hoy, quiero pasar toda la vida en una organización. Ahí nos contaba el caso, Joana decía, tengo 8 años aquí, 8 años en otros tiempos era poco, era nada. Hoy día 8 años ya es poco menos que una veterana de la comida rápida, Joana. Pero es la mirada de las nuevas generaciones, o sea, trabajar, pero también con un sentido, ¿no? Porque no es solo, y lo decíamos ahora, no es solo tener un buen modelo de compensación y remuneraciones, sino generar espacio. Fíjate que Joana mencionó que se había quedado por el clima. O sea, esos aspectos son importantes. ¿Y cómo genero un mejor clima? ¿Cómo le doy flexibilidad a las personas? ¿Cómo voy? Estos son todos temas que se van mezclando hoy día. No basta con administrar, pagar y darles vacaciones, sino más bien hay que tener el contexto global de lo que estamos hablando en términos de la gestión de personas. La pandemia cambió la forma de trabajo para siempre. Y es increíble, por ejemplo, en mi caso, yo también yo busco trabajo, o sea, también es otra cosa, que me dedico tiempo, pero no tanto, la verdad, que como estoy con el emprendimiento, pero por ejemplo, de las primeras preguntas que hago es sobre los valores de la empresa, sobre cómo ellos manejan, gestionan a las personas, porque para mí es súper importante estar en una empresa que esté alineado también, alineada a lo que yo quiero. Que para mí, no sé, si yo creo que también uno cuando va teniendo más años se pone más mañoso o más exigente, pero para mí es importante sentirme orgullosa de dónde esté trabajando. No es solo la compensación salarial, como dicen, pero es eso, o sea, por ejemplo, yo cuando fue el terremoto, yo trabajaba en Nestlé y cuando yo trabajaba en compras, yo hablaba con los proveedores de cómo seguir abasteciendo las materias primas y los materiales para hacer los colados y la leche de los niños. Entonces, ese tipo de cosas de verdad como que tienen un sentido que, bueno, esto fue hace mucho tiempo, ¿cierto? Estamos hablando de 13 años atrás, pero para mí en ese momento ya era importante, pero ahora es más importante todavía. Yo después me cambié a una empresa de licores, ya, pero ahora quizás no me cambiaría a una empresa de licores que vende felicidad. Está bonito eso, vende felicidad. Claro, pero No, pero la verdad es absolutamente. que Por eso que cambió la forma de mirar el antes, trabajo, sí. lo que las personas esperan y todo eso. Y como lo hablábamos, no todo es tampoco compensación, porque si no uno no entendería, por ejemplo, trabajos que son duros, por ejemplo, salud pública. Es duro trabajar ahí, no pagan grandes sueldos, no pagan
el otro día veía a un reportaje de una persona que trabaja en la basura, que es parte de estos recolectores de basura. Y la persona le encantaba porque él sentía que estaba haciendo un aporte a la ciudad, a la limpieza. Hoy día en las entrevistas de selección están preguntando a las personas, oye, pero a ver, ¿esta organización contamina o no contamina? Para cerrar estos ejemplos y volver a mis láminas y continuar con la clase. Por ejemplo, yo tuve que hacer todo un proceso de reclutamiento de talentos para Codelco Norte. Y el requerimiento de Codelco en algún minuto era, yo quiero ingenieros civiles de la Católica y no sé qué, ingenieros en minas de la Católica, la Chile, solo universidades tradicionales. Y esto también era hace como 12, 13 años atrás. Y resulta que la gente que se iba, que postulaba, no era ninguna de las universidades tradicionales, porque los de las universidades tradicionales querían quedarse en Santiago, junto con sus amigos, y no ir a trabajar en una mina, en un turno 4x4, o 7x7, porque le importaba el vínculo, la sociabilización, el estar en Santiago cerca de la gente y todo. Entonces, las motivaciones del trabajo han cambiado muchísimo, y ahí podríamos dedicar harto tiempo más, pero tengo que continuar con algunos elementos que quiero compartir con ustedes en esta clase antes de que se nos vaya el tiempo. Pero gracias, Elizabeth, por su opinión. Ahí ven la lámina, ¿cierto? Sí, Un se ve. sí, muy bien. Muchas gracias. Necesitaba un sí de alguien. Entonces, todo lo que estamos viendo en el curso tiene que ver con los subsistemas de la persona, pero ya hablamos que las personas no son un ente que actúa siempre de la misma forma cada día. Las personas se comportan de diferentes formas de acuerdo a sus motivaciones, liderazgos, etc. Entonces, para que este modelo funcione, este modelo de personas, debe haber alineamiento estratégico y cultural, que ya lo hemos venido conversando. Tiene que haber una gestión y mejora del desempeño. Aunque ustedes no lo crean, una de las cosas que más exigen las organizaciones que no tienen modelos de evaluación es tenerlo, porque necesitan retroalimentación. Los millennials dicen necesitan retroalimentación una vez al mes, dicen nuestros amigos gringos. Denle a sus millennials una vez al mes retroalimentación de cómo lo están haciendo. ¿Ve que se pueden desmotivar los niños después? Entonces necesitan retroalimentación. Pero hay que hacerlo porque es la nueva forma en que entienden también el trabajo. Y naturalmente hay un tema de definir modelos de compensación. Entonces, ¿cómo lo alineo? ¿Cómo gestiono y mejoro su desempeño? ¿Cómo aprenden las personas y tienen desarrollo? ¿Y cómo se definen los modelos de compensación? Es parte de lo que tiene este curso en términos globales y que yo estoy enlazando para mayor entendimiento. Tal como lo decía en el primer módulo también, la estrategia de recursos humanos deriva de la estrategia del negocio. O sea, recursos humanos no tiene que tener una estrategia en sí misma, tiene que tener una estrategia basada en el negocio. Hoy día se busca que las organizaciones tengan una cultura de aprendizaje y adaptación y que los modelos sean basados en competencia. Y además de todo eso, buscar alternativas que puedan ser innovadoras y creativas en las acciones de desarrollo. Por lo tanto, la capacitación tradicional, el curso, alguien se para en el frente y dicta un determinado curso, no basta. Ya tiene que ser una actividad donde se incluye mucho la opinión de las personas y se construyen discusiones productivas. Entonces, si tuviéramos que ir desde lo más básico, usted tiene que entender el negocio, después elaborar su modelo de competencia, tratar de ver frente a ese modelo de competencias, con los cargos bien estructurados, cómo mapear a las personas de la organización para ver dónde tienen brecha, con esas brechas y esa detección de necesidades, desarrollar, priorizando lo que es más estratégico. Bueno, hay mucha necesidad de capacitación en una organización, pero lo estratégico es que la organización produzca y funcione. Por lo tanto, hay priorización de las brechas y naturalmente la definición de acciones de formación. Aquí hay como un paso a paso de qué hacer y cómo desarrollar la estrategia personal.
Pero cuando ya hablamos de la implementación, vamos a pensar en esto como un viaje. Y este viaje nos plantea el dónde vamos, ¿cierto? Y para eso entonces tenemos que ver cuáles son nuestros objetivos y estrategias. Y en recursos humanos tendremos que ver, de acuerdo a la estructura que tenemos y la planificación de los recursos humanos, cuántos van en este viaje, quiénes van. O sea, primero decir cuál debería ser nuestra dotación, quiénes van, qué perfil de personas necesitamos, cómo van, que son las funciones o las descripciones del cargo, y qué llevan, conocimientos, habilidades. Entonces ahí en la descripción se define, tal como lo hablábamos en el curso, la descripción de funciones y el perfil de ese cargo. La descripción habla sobre las funciones centrales y el perfil habla sobre las características del que ocupa ese cargo. Y todo eso, cómo se organizan, es lo que es el ámbito del diseño organizacional y la estructura, ¿cierto? ¿Cómo queremos estructurar esto? Matricial, modelos funcionales, mixtos, etc. ¿Qué nos motiva? Y para eso tenemos que tener ordenados nuestros modelos de compensación, nuestros modelos de desarrollo. Dentro de la compensación siempre vamos a estar considerando el ámbito de la remuneración y los beneficios. A los beneficios también se les denomina el salario emocional, ¿cierto? Todo aquello que te acompaña en el trabajo y que tú le das valor, aunque no tenga un tema monetario, ¿cierto? Sino más bien son ciertas cuestiones que la organización te da y que a ti te sirven. Por ejemplo, en una organización, uno de los factores que más valoraba a la gente es que tenía estacionamiento. Bueno, y era porque llegar a esa organización era lejos y encontrar estacionamiento era complicado, por lo tanto, cuando la organización ordenó todo eso, los estacionamientos eran un tema. Los uniformes pueden ser un beneficio, la gente dice, pero ¿por qué tan importante? Bueno, porque la gente no tiene que estar pensando todos los días cómo vestirse, cómo ir o no sé qué. Bueno, pequeños elementos. Ahora, son cosas básicas, mínimas. Hay otros beneficios como posibilidades de estudiar. Cuando la organización dice, ya estudio un diplomado o un magíster, pero usted se compromete a quedarse conmigo 1 año o 2 años, dependiendo del programa de que estamos hablando. Y finalmente uno debería preguntarse cómo nos preparamos, cómo es la capacitación, cuál es el desarrollo que deberían tener estas personas en la organización. Ese es el viaje que tenemos que emprender y esos son los elementos que tendríamos que tener en cuenta en un modelo de persona. Para eso, después de que uno define la estrategia de recursos humanos, al menos tiene que decir la política debe definir aspectos que deben tener y para eso existen las políticas. Hay una política general de recursos humanos que habla sobre, por ejemplo, en esta organización respetamos a todas las personas, no hacemos diferencia ni por condición, ni por género, etcétera, etcétera. Hay políticas de reclutamiento y selección, cómo vamos a funcionar. Por ejemplo, en una política típica de selección, cuando tengamos una vacante dentro de esta organización, ¿vamos a ir a buscar al mercado o vamos a buscar primero dentro de nuestra empresa? Esa es una definición política. Entonces la definición podría decir, buscaremos primero el talento local, y si no encontramos dentro de la organización, saldremos a esto. Como una muestra de hacia las personas, decirles, ¿saben qué? Siempre vamos a estar mirando hacia adentro primero antes de cubrir una vacante o generar un espacio de desarrollo para alguien. Hay que ver políticas de retención de personal. Por ejemplo, organizaciones que no tienen política de retención de personal. Alguien viene a renunciar y le dice, ¿por qué te vas? No, porque me ofrecen más sueldo en otro lado. Ya, pero ¿cuánto te ofrecen? Porque yo te puedo igualar. Esa no es una política adecuada, porque en el fondo quiere decir que yo tuve la oportunidad de pagarle antes mejor a un empleado y no lo hice, porque no me lo había pedido. Por lo tanto, habla mal de la organización. Y naturalmente hay también políticas de relaciones sindicales, etc. Uno puede tener políticas para todo, y de hecho debería tenerlas, para gestión del desempeño, para capacitación, para la desvinculación, tal como hablábamos. Para todo debería haber una política o la forma en que la organización va a actuar frente al proceso de personas. Entonces, aquí un resumen un poquito de lo que ya hemos visto, pero también van a ver las clases que vienen. Todo lo que tiene que ver con la función del reclutamiento, la selección y la inducción. Aquí están los principales componentes.
para definir cómo vamos a reclutar y seleccionar, dependiendo del requisito de los cargos y funciones y los conocimientos que debería tener esa persona. Conocimiento, habilidad y actitud, que son los 3 elementos de una competencia. Por un lado está la capacitación, está la compensación. Entonces, ¿qué voy a ofrecer cuando haga esta búsqueda o reclutamiento? ¿Qué voy a darle a las personas que seleccione? ¿Y cómo los voy a inducir o introducir a la organización? Entonces, básicamente, si uno habla de reclutamiento y selección, el reclutamiento, por un lado, ve todas las necesidades de personal y hace una búsqueda en el mercado a través de diferentes medios. Hoy día mucho se da en línea, las propias empresas tienen un área donde la típica que dice, ¿quieres trabajar con nosotros? Y ahí uno puede dejar su antecedente y te llaman, si hay una vacante, etc. Y en la selección, tal como vimos en el módulo que corresponde a este tema, hay una serie de maneras de hacerlo, con entrevistas, que es lo más barato y más básico, pero ojalá se haga con especialistas en entrevistas técnicas y por competencia. Hay análisis psicológicos, hay análisis médicos, y sobre todo se busca entender cuáles son las competencias que son requeridas para el cargo y si el candidato las cumple o no. Luego de esa búsqueda y esa selección, se llega a una terna, y esa terna, entonces se busca ya contratar definitivamente a una persona. Pablo, ¿Sí? disculpa, ¿qué tan común son estas herramientas en donde te hacen grabar videos eh, antes de cualquier entrevista ya directa? Y te hacen grabar videos y que usan un sistema como de inteligencia artificial para captar ciertas reacciones o la forma en que respondes para poder ya hacer como unos primeros, es como una segunda fase de filtros ya, porque se pasa supuestamente por una primera etapa técnica o como de descarte, pero eso también a mí ya me ha tocado 2 veces. Mira, yo no he escuchado de eso sabía de algo así, pero no necesariamente. Tú has pasado 2 veces ya por eso. O sea, es que voy a pasar ahora, pero es la misma empresa, la usa la minería. Sí, Pero perfecto. Yo creo que tiene que ver mucho con todos estos cambios que, bueno, la tecnología nos permite. Entonces, antes, por ejemplo, la gente le hacían escribir una carta, ¿se acuerda que grafología y todo eso, que son métodos más antiguos y con baja efectividad, entre paréntesis? Entonces, efectivamente, hay técnicas para estudiar un poco los comportamientos, pero depende mucho, y ahí es donde empiezan los cuestionamientos de estos sistemas. Depende mucho de la cultura también de un país u otro. Tú sabes que se pueden analizar los gestos, la actitud, si la persona, el movimiento de los ojos y todo eso, y es verdad que puede uno determinar ciertas características. Sin embargo, el gran cuestionamiento es que según la cultura en la que tú estés, ciertos gestos o comunicación no verbal va a impactar en tu forma de expresar tus ideas o lo que sea. Entonces, son métodos, pero yo creo que yo aquí sigo lo tradicional, digo, mira, nada mejor que una buena entrevista bien estructurada y donde tengamos filtros y podamos comparar entre dos entrevistas que se hicieron con 2 entrevistadores preparados y después pueden cotejar o comparar resultados. Ahora, el uso de la tecnología es bienvenido, pero ojo que, como te decía, factores culturales o factores que tengan que ver con las características de esa persona también, sea más o menos nervioso. Por eso que el proceso de selección tiene que ser un proceso desarrollado por profesionales que además no usan los mecanismos que les gustan a ellos usar, sino que más bien tienen una mirada más global de esa persona y lo que ha hecho el último tiempo. No me quiero extender mucho más en esto, pero, por ejemplo, hace un tiempo atrás me tocó tener que definir un candidato para una terna, y la psicóloga cuando se reúne conmigo me dice, mira, esta persona en realidad no es buena porque tiene depresión o tiene signos de depresión, yo lo detecté por acá, y me dio toda una explicación técnica. Yo le pregunté, bueno, ¿y cuánto tiempo tiene esa persona buscando trabajo?
bueno, lleva como 8 meses. Y tiene familia, sí, tiene 5 hijos, y esos hijos en edad universitaria, otros hijos en edad escolar, y no sé qué. ¿La señora trabaja? No, no trabaja. ¿Y qué pasó el último tiempo? ¿Cómo vivió esa persona? Bueno, básicamente había tenido un buen nivel de ahorro y se está comiendo su ahorro. Y yo le dije, bueno, ¿tú no estarías estresada con todos esos elementos? Entonces, limpiar los factores, pensar realmente en la persona es muy importante. Cuando hablamos de preocuparnos por las personas, tiene que ser real. No aplicarles aplicarles herramientas y descartarlos solamente por una cuestión técnica, sino también tenemos que saber por qué las personas se han comportado o reaccionaron frente a una entrevista de una determinada manera o en el proceso de selección. Hay gente súper talentosa que se pone nerviosa en los procesos de selección. Entonces, todos esos factores, un buen seleccionador los conoce, maneja y no pierde buenos talentos. Claro, sí, porque por ejemplo el tema de entrevista por competencia también es difícil rendirla, ¿no? Y uno va agarrando práctica y claro, no es un relato que te tienes que aprender de memoria ni nada, pero hay también se pide que se demuestre con dato duro que tú tienes quizás ciertos comportamientos, pero en estos videos además mezclan esto de las competencias con además este tema de los gestos y lo no verbal. Y Claro. claro, en empresas multinacionales ese es el riesgo, porque además tú compites con gente de otros países claro, uno no sabe si es que están estos programas configurados para hacer esas diferencias también, o sea, de la cultura y todo eso. Es complicado. Por eso que el tema de las personas es un tema serio, y cuando las organizaciones, por ejemplo, aplican cuestionarios o entrevistas test psicológicos, predictivos y no sé qué, sin saber si efectivamente eso sirve para el trabajo que va a desempeñar la persona o no, sino que aplican porque es el instrumento, con todo respeto a los psicólogos, pero que conoce el psicólogo, no es lo que, a lo mejor no es lo que necesita la organización, sino el psicólogo lo está ocupando porque es un instrumento que aprendió o se certificó en él. Es muy importante que la orientación a las personas sea real, que no estemos hablando aquí de solo de un conocimiento técnico, y por eso que yo lo he estado siempre, y como decían por ahí, vuelvo al concepto de la conexión entre el negocio, las personas y su aporte a la organización. El otro subsistema que está junto, ¿cierto? Reclutamiento, selección e inducción, era el tema de la inducción, efectivamente, y el objetivo es apoyar y optimizar la integración del nuevo empleado a la organización, y sobre todo a su cultura. Y después hay diferentes mecanismos. Por ejemplo, hay padrinos que pueden dirigir poco a poco ir dándole a conocer la cultura, la forma en que se trabaja, las características de la empresa, manuales, historias, misión y valores, etcétera, etcétera. Todo eso está dentro de ese proceso de inducción. ¿Es un proceso de capacitación eso o no? La inducción. Se podría hacer una pregunta de prueba. Me faltó, a lo mejor me la debería haber guardado. ¿La inducción es parte de la capacitación o no? Yo creo que sí. Yo trabajé en Maciza muchos años y estaba a cargo del programa de inducción, siendo yo la persona encargada de comunicaciones. Y Ya. porque finalmente era un proceso en que las personas aprendían de lo que estaban trabajando y les tocaba aprender desde cómo entraba un tronco en la máquina a cómo salía un panel. Entonces, finalmente para la persona era como un curso rápido que era demasiado eficiente como para realmente entender dónde estaba y el entorno donde estaba trabajando, porque finalmente alguien puede comprar, pero no entender el proceso que lleva al producto final. Y yo creo que es una muy buena capacitación cuando la inducción es realmente efectiva. Efectivamente, como la primera etapa de un proceso de capacitación y formación, ¿cierto? Pero podríamos llamarlo un proceso fundamentalmente de aprendizaje, ¿ah? Y ese aprendizaje de la cultura, y también hablemos del entrenamiento en el puesto de trabajo, que es lo que acabas tú de mencionar. Se entrena a la persona, o sea, su inducción tiene factores de capacitación de todas maneras. Y es una etapa inicial de aprendizaje que después va a variar con el tiempo, con el desarrollo y todo eso, pero es una función de
inducir o capacitar al empleado para estar listo a lo que tiene que hacer. Después, como subsistema, nuevamente, como yo les estoy haciendo aquí como el resumen de todo lo que estamos viendo y que van a ver, porque todavía faltan algunos módulos, por ejemplo, el de gestión de desempeño, que no han llegado todavía ahí. El mundo de las compensaciones tiene, esto es lo más simple. Cuando hablamos de compensación, siempre vamos a estar hablando de remuneraciones y beneficios. Y ojo en esto, las remuneraciones, cuando uno habla cuando uno habla de compensación, está hablando del concepto que van a ver ustedes que se denomina compensación total. Es decir, no es solo el sueldo, sino aquellos aspectos también que le dan valor al puesto de trabajo, como los beneficios que salen aquí, planes de salud, seguros, convenios, viajes, uniformes. La remuneración es lo que le pide el banco a usted cuando quiere comprarse una casa. Usted no vale y dice, no, además yo tengo un plan de salud, tengo un seguro, tengo un convenio con la caja de compensación. Eso al banco no le importa. Lo que le importa es la remuneración, el sueldo fijo, salario o variable, la participación que puedan tener en acciones, utilidades o bonos que la organización pueda entregar. Eso es remuneración, todo lo que es tangible monetariamente. Los beneficios, uno podría decir, no, pues yo los puedo convertir en plata, esto no, pero al final eso es lo que se denomina el beneficio, la compensación no monetaria. ¿Cómo hago yo para determinar lo que tengo que pagarle a un determinado cargo? Uno lo puede hacer por mercado, por obligaciones de la legislación laboral, por ejemplo, sueldo mínimo, políticas, o por contratos o convenios colectivos. Pero el mundo de la compensación tiene estas dos patas importantes. Esa es pregunta fija en cualquier... ¿Qué son las compensaciones? La compensación está compuesta por remuneraciones más beneficios. Esa es una respuesta mínima que tendremos que dar frente al tema. ¿Y cómo determino qué es lo que tengo que pagar? Bueno, hay diferentes maneras. Está determinado por la estrategia de la organización y también su posición en el mercado. Hay organizaciones que se dicen, yo voy a pagar promedio de mercado, yo voy a pagar sobre mercado, yo voy a ser el mejor pagador de mercado. Y otros dicen, voy a estar bajo mercado. Porque esta organización es una escuela. Aquí viene la gente y aprende. Y tengo una alta rotación, sí, pero tengo mi subsistema de recursos humanos adaptado para este proceso. Y funcionan de esa manera. Esto es súper real. Eso no es criticable tampoco, ¿eh? No es criticable, es la estrategia. Sí. Como usted dice, es real. ¿Quería agregar algo más de real? ¿O solo usted? Yo lo viví 7 años en Nestlé. Nestlé hace una excelente empresa para aprender, para desarrollarse, pero en ese tiempo se decía, ellos te cobran todo eso en la remuneración. Y la rotación era súper alta y después te ibas ganando el doble o incluso más. Pero venía de la escuela Nestlé, ¿cierto? Ese del... Pero venías de Nestlé, claro, así era. Mire, muy interesante. Bueno, las ¿Pablo? tendencias en compensación. ¿Sí? Una pregunta. ¿Tienes algún estudio, no sé si chileno o alguno bueno que uno pueda como acceder para tener algún estudio como de compensaciones del mercado laboral chileno? ¿Como alguna referencia de que algo sea un poco más probado? Bueno, es que es malo hacerse autopublicidad, pero yo como socio de esta área tenemos un estudio de compensaciones. Ese estudio de compensaciones naturalmente se vende al mercado, ¿no? Entonces participan una cantidad de empresas y Ahora, hay organizaciones que ofrecen estudios gratis y todo eso, pero todos esos estudios gratis tienen poca credibilidad y confiabilidad de la información. El tema de los estudios es un trabajo, o sea, conseguir empresas que te den sus datos de remuneración y después mantenerlas en el tiempo actualizadas. Pero en Price tenemos uno y otras organizaciones de recursos humanos, que no voy a mencionar porque son mi competencia naturalmente, tienen también su encuesta o estudios de remuneración. De todas maneras, mi estudio es el mejor del mercado nacional, por si acaso, ¿eh? Voy a buscarlo entonces. Gracias. Muy bien. Pero eso se actualiza año a año en general. O sea, lo tienen como al 2021 o cada 2 años, una cosa así. Sí. Se actualiza año a año el estudio. Las Sí. organizaciones pueden actualizarlo año a año o pueden hacerlo cada 2 años. Depende, y aquí volvemos a lo que hemos estado conversando, a la política que tenga esa organización. ¿Qué es lo que están haciendo hoy día las organizaciones? Están muy actualizadas porque la competencia está compleja en la búsqueda de nuevos talentos.
Sí, yo estuve con un programa de outplacing, de otra cosa, Outplacement, sí. outplacement, perdón, sí. Y con otra empresa, y ellos tenían incluso como una plataforma y eso era como trimestral incluso, para ciertos roles, y que era Claro. es Pero súper, súper dinámico. para que aclaremos a los demás participantes, que Outplacement son todos los programas que ofrecen algunas organizaciones a ciertos empleados, no a todos, en su salida. Entonces, en estas organizaciones los ayudan a armar su currículum, a preparar su entrevista, a armar su red de contacto. Es un servicio que entregan organizaciones que son especializadas en eso. Y efectivamente te ayudan también a determinar cuánto deberías poner o cobrar en una determinada posición, te recomiendan sueldos y todo eso. Y por eso que ellos están muy actualizados en la escala de remuneración que manejan diferentes organizaciones. Disculpe, ¿cómo se Sí. llamaba? ¿A qué cosa? Lo que estaban hablando recién, las organizaciones que te ayudan con eso. Outplacement. Ah, ya. Gracias. Y eso, fíjate que es un beneficio que también dan algunas organizaciones. Primero estaba muy situado todo esto a nivel ejecutivo, le daban como a los gerentes ya para que se reubicaran y no sé qué. Hoy día se hace en organizaciones grandes, lo hacen para muchos cargos. O sea, en el fondo, dentro del plan de salida, te desvinculan ya, pero en el fondo te pagan, por ejemplo, te mantienen un año de salud gratis, más que gratis, mantienen los seguros por un año, y además te dan la posibilidad de tener, optar a un programa de outplacement para reubicarte. Todo eso es parte de beneficios, por ejemplo, interesantes también que uno podría negociar cuando ingresa a una organización y que también le dan valor al paquete de compensaciones que tiene una organización en particular. Yo al menos he conocido bancos que hacen todos estos procesos de esta manera y ayudan también a reubicar a las personas con las que ya no quieren contar, pero que igual buscan apoyarlo en su proceso de reubicación. Las compensaciones, y eso también lo vamos a ver en nuestra última clase, tiene que ver, hay ciertas tendencias, ¿no es cierto? Hemos pasado del sistema de remuneración fija a remuneración flexible. Nuevamente también está el concepto más estratégico, está el concepto de incentivos que antes eran variables y exclusivos para algún nivel, hoy día son para todos. Por ahí van un poquito los sistemas en lo que tiene que ver con compensaciones. En la función de capacitación que también vimos, entonces lo central de esta función es que se define como actividades pedagógicas planificadas, orientadas a desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes. Y yo les pregunto aquí, ustedes han escuchado del coaching, ¿no es cierto? ¿El coaching es una actividad de capacitación? Silencio Yo en la creo sala. que no. No. ¿Puede desarrollar su respuesta? Sí, porque yo creo ¿O es que una creencia? no, yo creo que, o sea, no, es una creencia, pero mi respuesta, veo el coaching como una herramienta para, para uno mismo, para en el fondo aumentar sus propias habilidades, pero no capacitación con la empresa en sí, sino con uno misma como persona, para desarrollar sus propias habilidades, sus propias, no sé, pues si tiene algunas debilidades, al final, Sí. pero creo que es con uno mismo como persona, no relacionado con la organización. Lo que usted habla de uno mismo tiene razón, porque es un proceso de aprendizaje, Es un proceso. pero individual. Ahora las organizaciones entregan este beneficio a muchas personas también, les dan coaching para algunos temas, pero es una herramienta más, no es una herramienta de capacitación, es una herramienta de desarrollo, pero tiene que ver con lo que usted mencionaba de la individualidad. Es una actividad pedagógica de aprendizaje individual. Un La capacitación, acompañamiento para que uno aprenda
porque en realidad no es tan También. individual, porque hay un coach que te guía, supone, Sí, po. en forma individual o a un grupo, pero hay un guía para que uno pueda, de cierta manera, hacer ciertas reflexiones y decidir caminos o darse cuenta de lo que está haciendo bien o mal y lograr ciertos objetivos. Así es. Podría ser lo mismo también el tema de las mentorías, por ejemplo, que es un poco distinto, pero también apunta como a algo de temas de reflexión ya como bien personal. Bueno, ya que nos metemos en ese tema, vamos a hacer la diferenciación entre estos. Primero, el coaching siempre ha sido individual. Ahora, que algunas organizaciones digan que voy a hacer un coaching grupal, ya bueno, una adaptación. Pero el proceso de aprendizaje individual es coaching, es para una persona, porque la persona aprende a su ritmo. Los grupos, y eso tiene que ver con los métodos de enseñanza, los grupos y equipos aprenden de diferente manera. Los aprendizajes de equipo los puedo lograr a través de capacitaciones y entrenamiento. Los aprendizajes individuales o el coaching tiene que ver con un proceso de aprendizaje que a mí me va haciendo sentido ciertas cosas y voy cambiando y mejorando. Pero eso varía entre persona y persona. Por lo tanto, por eso que les digo que el coaching de equipo, que es un concepto que se usa desde el punto de vista técnico, es errado, porque lo que se denomina coaching puro es el aprendizaje individual para el desarrollo de ciertas competencias, conocimientos, y no sé qué. Y toma tiempo, en algunos casos más que otros, dependiendo de cuándo te hacen sentido las cosas. Porque el coach no es un entrenador, el coach es una persona que te hace reflexionar, pero que no te dice la decisión o los caminos que tú tienes que tomar. Te puede abrir alternativas, pero no es el que te dice qué hacer, ¿ya? Cuando hablamos de un mentor, la diferencia con las actividades de capacitación y las actividades de coaching es que el mentor habla sobre su propia experiencia sin una sesión previa preparada, ¿cierto? Entonces a uno le dicen, vaya a conversar con tal persona porque él te va a guiar en ciertas cosas. Y el mentor cuenta su experiencia y tú aprendes de este mentor, pero aprendes de acuerdo también a su ritmo de conversación y forma de transmitir su experiencia. Y el tutor es una persona que te indica qué hacer. Te fijan, el coach no te dice qué hacer, te da alternativas. El tutor, en cambio, es alguien que dice, esto sería como cuando uno escuchaba que esta persona tuvo un tutor de inglés, tuvo un tutor de matemáticas, una persona que va y le dice, lo guía y le da un camino bien claro y cumplir ciertas tareas, etc. Esos son métodos, entonces, todos de aprendizaje, pero van desde una mayor a una menor estructuración. Pero nuevamente todo lo que busca la capacitación son modelos y actividades pedagógicas planificadas, orientadas a desarrollar a un nuevo trabajador para asumir tareas y funciones, a que mejore su desempeño o que se prepara para asumir nuevos desafíos. Y básicamente esto es parte de lo que va a estar también en la clase, ¿cierto? Que tenía que ver con este modelo de cuándo usar o no capacitación. A veces uno dice, ¿cuándo deberíamos identificar que hay necesidad de capacitación? Cuando existe una brecha entre el comportamiento actual y el comportamiento requerido. Sin embargo, hay que analizar sus causas. Si la causa de esa brecha tiene que ver con falta de habilidad de conocimiento, hay que desarrollar o buscar un programa que lo ayude y si es posible hacer capacitación o si es conveniente hacerlo. Cuando las causas del comportamiento actual y el comportamiento requerido tienen que ver con problemas personales, mal clima, procedimientos incorrectos, hay que implementar otro tipo de acciones y no es capacitación lo que va a resolver el problema. Muchas organizaciones dicen, no, que tenemos un tremendo problema de trabajo en equipo, así que hagamos un curso de trabajo en equipo o vamos a un outdoor, si lo hacemos bajar en balsa por el río Maipo, y ahí para que aprendan a trabajar en conjunto, y no sé qué, y si se les cae a alguien hay que rescatarlo, bueno, todas esas cosas, si no está bien determinada la causa, no sirven, porque a lo mejor la causa del problema de falta de trabajo en equipo puede ser que hay un mal clima o el liderazgo no es bueno, etc. Entonces, lo más importante en capacitación es identificar cuál es la causa que genera esta brecha entre lo actual, el comportamiento actual y el comportamiento requerido.
Y para cerrar, más adelante vamos a ver también con ustedes el tema de la función de gestión del desempeño, donde vamos a establecer cuál es la diferencia entre gestionar el desempeño y evaluarlo, y cuáles son los objetivos de esto, ¿no? Entendiendo que es un proceso cíclico y que debe medir y promover el cumplimiento de estándares, ver la contribución individual y por equipo, definir acciones que permitan mejorar el desempeño y tomar decisiones de recursos humanos. Todo esto que estamos hablando debe ir alineado nuevamente con la estrategia. Hoy día las personas esperan que usted cumpla sus promesas. Y pongo a jóvenes, niños aquí, porque en realidad hoy día las personas, sobre todo los más jóvenes, uno no puede prometer algo en el proceso de selección que después no cumpla en el día a día. La retroalimentación en todo proceso, ya sea de cuánto le pagamos a la gente, la transparencia debe ser permanente. Hoy día las personas no están dispuestas a que no le den respuesta a sus problemáticas. Hay que entender que para cada uno de los subsistemas que hemos visto, cada generación tiene una receta propia y habrá que ajustarse y flexibilizar. Eso se llama función estratégica de persona. Si usted no lo hace así, va a estar administrando como en los años 50. Y darse cuenta de que hoy día la función de capital humano, la función de persona, tiene que ser como un jet, que no tiene retrovisor. O sea, lo pasado, pasado. La forma en que veíamos el trabajo, que ejercíamos la forma, que establecíamos las jerarquías en las organizaciones y todo eso, ya cambió. Y por lo tanto, hoy día, más que mirar al pasado de cómo lo hacíamos o cómo nos gustaría que volviera a ser, tiene que ser una mirada de estrategia hacia adelante. El tema de persona se volvió estratégico y clave, y esto ya no puede ser más un discurso, tiene que ser una forma de gestionar a las personas. Y por eso que es tan importante el tema de personas hoy. Ahora, el tema es que muchas organizaciones todavía están en la época de pera, pagando y viendo cuántas vacaciones tiene la gente o no, que no lo critico, porque a lo mejor no tiene los recursos para hacerlo, pero si usted quiere hacer un proceso de verdad de desarrollo personal, va a tener que trabajar mucho más en los aspectos que hemos estado conversando y que van a ser profundizados en cada uno de los módulos del curso. El módulo 7, vamos a hablar sobre tendencia, así que ahí van a tener la oportunidad también de a dónde va la cosa en materia de personas. Y tenemos nuestra clase híbrida, que ahí espero que los que puedan asistir presencialmente lo hagan, y los demás vamos a estar conectados por videoconferencia. Preguntas, dudas, inquietudes, me pasé unos minutitos, pero era necesario para conversar un poco de este mundo de la gestión de personas y de cómo está estructurado nuestro curso, específicamente lo que yo estoy impartiendo para ustedes. ¿Alguna duda, pregunta? Muy tarde ya. Parece que es tarde, ya no hay una palabra para el profesor, ni una palabra decir. Carlos Jesús García. O estuvo todo muy claro, profe. Puede que haya estado muy claro. Yo creo que me voy por ese lado mejor. No sé, yo no sé, ya también uno ha perdido un poco la fe, las personas le dicen tantas cosas, Carlos, que... No, yo estaba indignada porque estaba como la pantalla así, estaba en primer plano. Muy bien. No, pero muchas gracias, estuvo súper buena la clase y la conversación, yo creo que es lo que más deja, ¿no? Absolutamente, muchas gracias por su participación. Claramente fue la más activa del curso, o sea, le gusta la participación. Felicitaciones por eso. Pero ahí tuvimos a otras personas también que nos opinaron y que espero que... Yo les pido lo siguiente, mira, en el tema de personas hay un gran problema cuando uno hace clase en temas de personas. Todos saben algo del tema de personas. ¿Se han fijado en eso? Sí. Toda la gente sabe sobre personas y da consejos, no, yo tenía un jefe y mi liderazgo era así o así. Mira, lo más importante es tener realmente foco en las personas, preocuparse por lo que les pasa, preocuparse porque todo esté bien estructurado. Un viejo profesor me decía a mí, mire Pablo, si usted quiere ordenar
Si usted tuviera que ordenar su área de recursos humanos, parta por ordenar el tema de las platas, hágalo transparente. Que la gente sepa más o menos cuáles son las bandas, para dónde va esta organización y todo. No se trata de que usted pague y sea el mejor pagando, pero sí tenga transparencia. Y lo mismo se aplica a todos los otros subsistemas. ¿A cuántos de ustedes le han dado retroalimentación de cómo les fue en un proceso de selección? Bueno, si entra en la empresa, le dan, uno dice, bueno, lo Muy dice bien, poco, pero muy poco, muy poco. profesor. Es muy poco los que llaman a las personas y decirse gracias por participar en este tema, y te tendremos en cuenta, o cuando ingresas como empleado en una organización no te dan mucha información también de cómo estuvo el proceso y las cosas que fueron consideradas fortalezas o áreas de mejora. Bueno, todo eso requiere también que las organizaciones lo vayan madurando y trabajando. A pesar de que te hacen test y te hacen entrevistas y te tienen toda una evaluación súper detallada en algunos casos, ¿cierto? Nunca lo ves, Exactamente. nunca te dan Y esa a lo esa mejor, feedback. y esa a lo mejor sería la primera etapa en el proceso de retroalimentar, lo que hablábamos, ¿cierto? Retroalimentar a las personas. Hoy día la gente espera ser retroalimentada. Ahora, y ahí nos enfrentamos a otro problema, que les gusta ser retroalimentada, pero cuando uno los corrige, no les gusta esa retroalimentación. Eso ya es otro problema. Entonces la gestión de personas es compleja en sí misma, y lo que estamos revisando en nuestro curso son los elementos centrales que tenemos que tener en cuenta. Entonces yo los invito a seguir revisando los módulos, los invito a que participen en los foros con las preguntas, con los casos que hay también para resolución, y que cualquier duda o inquietud me la presenten y yo puedo encantado responderla a través del ayudante también que nos está permanentemente revisando y me dice, profesor, hay una pregunta aquí, o me dice, una alumna piensa esto, y digo, mira, está bien pensado, otras opiniones, está más o menos pensado, pero dio su opinión, vale, y así vamos entonces enriqueciéndonos en estos temas, sobre todo cuando el tema no es presencial. Sí. Cuando uno está en la clase ahí cara a cara, sabe lo que están pensando los alumnos. Ya después de tantos años, yo ya puedo leer sus mentes. Aquí en la cámara es más difícil. Bueno, no les quiero dar más lata. Muchas gracias por la clase, por haber participado y espero que haya sido de utilidad. Tenemos otra instancia presencial híbrida y tenemos todos los foros y bueno, y los módulos que todavía tienen que seguir avanzando de este programa. Así que por mi parte, muchas gracias, un abrazo a todos y que tengan un buen descanso. Gracias. Nos vemos. Buenas noches, chao, chao. Chao.